Vamos a hablar en esta mañana de un tema bien interesante y es el tema acerca del tiempo de Dios. Es la serie que comenzamos en el mes de febrero y que a lo largo de este mes quiero compartir con ustedes. Y para el día de hoy quiero comenzar con la enseñanza llamada Esperando el tiempo correcto. Esperando el tiempo correcto. Y para eso quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice de la siguiente manera: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. El pueblo de Israel había pasado por una situación muy complicada. Primero tuvieron que afrontar una hambruna muy fuerte que Dios había predicho a través de un sueño que Faraón había tenido, pero que nadie había podido interpretar. El único que pudo interpretarlo fue un hombre, un joven llamado José, que Dios permitió que le atravesara por múltiples situaciones difíciles, comenzando desde el mismo odio que tenían sus hermanos mayores hacia él. Lo vendieron como esclavo, estuvo inclusive en la casa del comandante de Faraón. Dios siempre estuvo con él y en todas las situaciones él salió adelante. Sin embargo, estando en la casa de aquel hombre llamado Potifar, la mujer de Potifar se enamoró de este joven de una manera encarnada que quería prácticamente violarlo, hasta el punto de que en un momento en donde quedaron solos, ella intentó seducirlo a tal punto de tomar de las prendas y él, a fin de guardar su integridad, a fin de guardar su santidad, a fin de serle leal a su patrón, salió corriendo desnudo. Luego esa mujer lo acusó de que la intentó violar. Esto llevó a que José fuese puesto en la cárcel bajo estricto régimen, pero también Dios estuvo con José. Allí Dios lo levanta y, para resumirte la historia, es a través de José que Dios habla a Faraón y le habla de 7 años de mucha abundancia, pero que luego vendrían 7 años de una escasez enorme, que debían aprovechar esos primeros 7 años. El pueblo de Israel estaba padeciendo múltiples problemas. Todavía no se había formado una nación como tal, simplemente estaba la familia de José en la tierra de Canaán, y José trae a su padre y a sus hermanos hasta la tierra de Egipto para proveerles lo que necesitan. Ya José estaba bien. Y es en este contexto que la nación de Israel comienza a crecer de una manera desbordante en la nación de Egipto, pero llega un momento en donde muchísimos años después se levanta un faraón que comienza a ver a la nación hebrea como una oportunidad para enriquecerse a sí mismo, pero al mismo tiempo comienza a tenerles miedo debido a la mucha abundancia, a la mucha bendición, al mucho favor que Dios les había dado. Sigue entonces después que murió este faraón que esclavizó a este pueblo y se levanta otro muchísimo peor. Y es allí en donde Dios levanta a un libertador. Y sabes, aun cuando Faraón murió, la esclavitud siguió. Muchos faraones murieron, pero la esclavitud del pueblo de Israel siguió. Muchas personas hoy en día están sufriendo situaciones muy parecidas, que situaciones de su vida cambian. A lo mejor pierden un empleo, consiguen otro, lo vuelven a perder, comienzan una relación, la terminan, pero aun cuando han visto muchas transiciones en su vida, su corazón sigue siendo el mismo. Su corazón sigue siendo un corazón esclavizado por las emociones o esclavizado por el dolor que le ha producido un primer amor fallido o un trauma generado desde la niñez. Y aun cuando a lo mejor las situaciones han cambiado, el corazón sigue siendo el mismo. Había muerto un faraón, había muerto como tal un rey que los esclavizaba, pero todavía el pueblo de Israel se sentía esclavizado, todavía estaba siendo esclavizado. Y ellos comenzaron a clamar a Dios, clamaron por ayuda a Dios, porque ellos necesitaban que el Dios de
sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, se acordara de ellos, que se acordara de las promesas que le había hecho a sus antepasados de que los iba a sacar a una tierra de bendición, pero estaban viendo de que no sucedía nada. Y en ese mismo periodo duraron 450 años bajo una esclavitud tormentosa. Una esclavitud donde literalmente Faraón los obligaba a que tenían que conseguir sus propios recursos para poder construir las obras de Faraón. Les duplicaron la jornada de trabajo, les recortaron el pago, les recortaron los beneficios, les aumentaron la cuota que tenían que cumplir. Y ellos estaban completamente agobiados, completamente desesperados y comenzaron a clamar a Dios. Vieron como una segunda oportunidad, una segunda opción, el clamar a Dios por ayuda. Vieron a Dios como una segunda opción. Y saben, muchas personas, tal vez tú, porque yo lo he hecho, muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos mal. Simplemente nos acordamos de Dios cuando ya lo hemos intentado todo, pero en nuestras fuerzas no logramos nada. Entonces decimos, ok, entonces acudamos a Dios. Listo, ya no lo pude lograr como yo quería lograrlo a mi manera, entonces vamos a intentarlo con Dios, no pierdo nada. Pero el pueblo clamó a Dios y Dios, dice la Biblia, que se acordó de ese pacto. Y cuando habla de acordarse, no significa que Dios se había olvidado y dijo, wow, están sufriendo, qué pena. ¿Verdad que por allá hace unos años yo me acordé de un pacto que hice con Abraham? No. Dice la Biblia que cuando llegó el momento preciso, Dios hizo cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham. Y la misma promesa que también hoy Dios quiere cumplir en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía. Es la promesa que Dios dice, yo te llevaré a una tierra donde fluye abundancia, donde fluye leche y miel, una tierra en donde tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, donde tú tendrás una descendencia que, como cantábamos ahorita en la canción, es una generación bendecida por Dios hasta 1000 generaciones. No sabemos hasta cuántas generaciones Dios te permitirá conocerlas. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de mi papá tiene 85 años. Mi papá tiene nietos, pero también tiene bisnietos. No sé si llegará el momento, llegará la oportunidad que pueda conocer tataranietos, pero hasta ahora mi papá no solamente ha conocido una generación, que somos nosotros sus hijos, ni una segunda generación, que son sus nietos. Mi papá ha conocido hasta la tercera generación, que son sus bisnietos. Y dice la Biblia que la bendición de Dios trascenderá a nuestros hijos, a los hijos de mis hijos y así hasta por 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no tiene condicionamientos, la bendición de Dios no varía con el tiempo, ni tampoco se va a arrepentir de lo que ya Dios había prometido inicialmente. Pero Dios dice que se acordó de la palabra que le había dado a Abraham y actuó en el momento que debía hacerlo. Y esa es la parte complicada. Esa es la parte difícil porque nosotros los seres humanos queremos que las cosas sucedan ya. Queremos que todo ocurra en el momento que necesitamos que nosotros digamos que debe ocurrir. Nos dicen, tienes que esperar 15 días, pero no, queremos todo ya. Cuando les hacen la prueba de laboratorio para X o Y de enfermedad o para descartar cualquier patología, les dicen, no, tiene que esperar un mes. Y durante ese mes hay una angustia, hay una impaciencia, una ansiedad. Queremos tener la respuesta ya. Queremos tenerlo todo ya. Y hoy en día vivimos en un mundo completamente ágil, completamente veloz. Hoy en día los procesos duran menos. Hoy en día la producción se demora menos. El canal de distribución se demora menos. Es menos complejo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo ágil, en un mundo dinámico. Por eso existen las cafeteras express. Por eso existen los trenes express. Por eso existe una cantidad de cosas que se pueden hacer fácilmente a la velocidad de un microondas. Entonces, vivimos en un mundo donde nos cuesta esperar. ¿Y cuánto más esperar en alguien a quien no vemos? ¿Cuánto más nos cuesta esperar en algo que no depende de nosotros? Cuando hablamos del tiempo de Dios, se deben partir de dos definiciones. Una que es el cronos y otra que es el kairos. Cuando hablamos de cronos, es una palabra griega que hace referencia precisamente a la mitología griega
el cual hablaba de un dios llamado Cronos, que era el dios del tiempo. Cuando hablamos de crono, de cronómetro, cronología en el castellano, hablamos de una cantidad de tiempo. Pero cuando hablamos de kairos, hablamos de un tiempo determinado, no en cantidad, sino en cualidad. Hablamos del momento oportuno. Y Dios no es como tú ni como yo. Dios no actúa impulsado por los sentimientos. Dios no actúa impulsado por las emociones, ni por las presiones, ni por las oraciones que tú y yo insistentemente le podamos decir a Dios. Tal vez anhelemos que Dios haga algo rápido, pero Dios dice, no es el momento, no es la hora. Debes esperar porque no es el momento adecuado. El pueblo de Israel que estaba en esclavitud clamaba a Dios y clamaba, y como les digo, duró 450 años bajo esa esclavitud. Pero cuando llegó el momento necesario, el momento preciso, Dios actuó. Dios movió toda la historia a fin de poder levantar de allí mismo un libertador, al famoso, conocido y bien renombrado Moisés. Entonces, cuando llega el momento de actuar, tal vez no es el momento que nosotros quisiéramos, porque Dios no comparte la misma relación como nosotros vemos el tiempo. Nosotros queremos que las cosas sucedan cuando creemos que deben suceder, en un mes, en 2 meses, en un año, en 5 años. Pero dice la Biblia que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se limita por el tiempo, Él no se limita por las horas ni por los segundos. Él sabe cuándo actuar. Él sabe cuándo debe reaccionar. Él sabe cuándo debe llegar y hacer cumplimiento a lo que Él ha prometido. Y es por eso que el día de hoy quiero compartirte 2 puntos importantes acerca de esperar el tiempo correcto, de esperar a que Dios actúe en el momento que Él considere es el adecuado, porque algo que nos cuesta a nosotros es depender de otros. Nos cuesta y nos incomoda, nos ofende tener que depender de otros. Por ejemplo, exceptuando cuando vamos en un avión. Cuando tú te montas en un avión, tú dependes de otro. Si hay no sé, un movimiento brusco, si hay a lo mejor una turbulencia muy fuerte, tú no puedes hacer nada. Tú dependes literalmente del piloto. Y sabes, el piloto tampoco tiene el control de la aeronave completamente, porque él depende de la torre de control. La torre de control es quien finalmente le determina la altura que debe tener la aeronave. ¿Por qué? Porque hay un tráfico aéreo, porque hay otras aeronaves también en una trayectoria que a lo mejor puede ser paralela a ella. Entonces, la torre de control le dice a qué altura debe volar. Luego le avisa a la torre de destino a qué altura debe comenzar a descender para poder irle visualizando la pista de aterrizaje y decirle, tienes que girar tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, comienza a bajar a determinada velocidad. ¿Por qué? Porque el piloto y el copiloto no saben. Ellos están manejando una aeronave, pero ellos no controlan lo que está de frente de ellos. Pero la torre de control tiene el panorama completo. Sabe que otras aeronaves están cerca, sabe que aeropuertos están cerca en caso de una emergencia, sabe exactamente la información necesaria para poder guiar a esta aeronave. Cualquier pequeño detalle que hayan pasado por alto puede producir grandes tragedias, como ya han ocurrido. Pequeños malentendidos en los protocolos de una torre de control han generado cantidades de accidentes. Por eso es importante saber depender de Dios, porque cuando nos desviamos de Dios, así sea milimétricamente, nos estamos alejando de la protección segura de Dios. Estamos tomando el control de nuestra vida y ese es el primer punto que quiero hablarte a ti. Y es que hay problemas cuando tenemos la tendencia de hacer las cosas a nuestra manera. Hay problemas cuando tenemos la tendencia de hacer las cosas a nuestra manera. Y eso no es nuevo, eso no es del siglo XXI, eso no apareció con la llegada del Internet ni de las redes sociales, eso no apareció con la llegada de la televisión, eso viene de mucho tiempo atrás e incluso desde antes
de que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tatarabuelo existieran. Por lo menos, quiero mencionarte 3 ejemplos de cómo hacer las cosas a nuestra manera trajo o trae diferentes problemas, muchos de ellos que todavía tienen repercusiones. El primer caso que quiero mencionarte es el caso de Abraham y Agar. Abraham era un hombre viejo que Dios le había dado una promesa de que a partir de él el mundo entero iba a ser bendecido, que a partir de la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías. Abraham era un hombre viejo, su esposa era una mujer muy vieja y esta mujer no le creyó a Dios. Esta mujer, cuando Dios se le apareció a Abraham en el desierto y le dice esa maravillosa promesa, ella se rió. Y Dios le dice a Sarai en aquel momento, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y entonces, como pasaban los meses, pasaba el tiempo y no sucedía nada, y esta mujer Sara quería ser mamá, le dijo a Abraham, ve, allí hay una joven egipcia llamada Agar, es bonita, es joven y puede quedar embarazada. Acuéstate con ella, porque necesito hijos ya, necesito que produzcas ya. Abraham, obviamente, ni corto ni perezoso, no desaprovechó el papayazo. Y fue y dijo, ok, Agar, qué pena contigo, pero bueno, tú eres mi esclava, yo mando sobre ti, mi patrona me dice que tengo que tener hijos contigo, entonces, bueno, a lo que vinimos. Y efectivamente, Agar quedó embarazada. Tuvo un hijo llamado Ismael, pero el haber actuado de esa manera por parte de Abraham especialmente, trajo unas repercusiones muy profundas para su familia. Resulta que cuando por fin se cumplió el tiempo de la promesa de que Sara iba a tener a ese niño al cual le pusieron Isaac, ese niño Ismael se burlaba de Isaac y comenzó un rifirrafe entre Agar y Sara porque Agar pues no hacía nada por el niño Ismael que ofendía al otro peladito llamado Isaac. Y esto generó de que Sara se molestara y le dijo a Abraham, échame a esa gente de acá, no los quiero ver, chao, largo. Pero ¿cómo voy a hacer? Le decía a Abraham, es mi hijo, no lo puedo dejar desamparado. O bueno, ¿es ellos o soy yo? Le dice Sara. Típico de las mujeres. Lo limitan a uno, o son ellos o soy yo. Entonces, como Abraham amaba a su esposa, obviamente, pues tuvo que tomar una decisión, aun cuando Dios le dice también, no te preocupes, yo me encargaré de Agar y de Ismael. ¿Qué produjo esto? Una crisis familiar profunda, una pérdida en la confianza que Agar tenía en Abraham, pero que también Abraham tenía sobre su hogar. Esto produjo que hoy en día los judíos y los árabes tengan disputas muy profundas, tanto políticas como económicas, que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Porque Ismael es el origen de la descendencia árabe, y aclaro, no es musulmana. Una cosa son los musulmanes, otras cosas son los árabes. Ismael es el origen de la descendencia árabe, mientras que Isaac es el origen de la descendencia judía. Esa disputa familiar hasta el día de hoy tiene repercusiones políticas, tiene repercusiones económicas, tiene repercusiones bélicas. Todo por no haber esperado el tiempo de Dios y de haber actuado de manera impetuosa. Pero vemos otro ejemplo. Vemos el caso de Jacob y Esaú, precisamente hijos de Isaac. Isaac tuvo otros 2 hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Dice la Biblia que Jacob era cariñoso, era una persona un poco más tímida, mientras que Esaú era más impetuoso, era más fuerte, era un hombre dedicado a la casa. Y la diferencia de edades se basaba en segundos de nacimiento. ¿Por qué? Porque Esaú nació primero que Jacob. Pero Dios le dijo a los padres de Jacob y Esaú, yo bendeciré al menor por encima del mayor. En aquella cultura, el mayor tenía un derecho mucho más grande por encima de los menores. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el último de 7 hijos. Ahora mi hermano Iván, que nos está viendo desde Estados Unidos, es el mayor. Si hubiésemos nacido en aquella tradición y cuando mi papá muera, le hubiese dejado, le dejaría más de la mitad de todas las posesiones, hipotéticamente hablando, que mi papá tuviera. ¿Por qué? Porque el hijo mayor tenía o tendría
un derecho por encima de los demás de recibir muchísimo más en comparación al resto de los hijos. Entonces, en el caso de mi hermano, somos 7 hijos, mi hermano se quedaría con más de la mitad de todas las posesiones, hipotéticamente hablando de mi papá. Imagínate lo que me quedaría a mí, ¿sí? Aunque en teoría serían partes iguales del segundo en adelante, imagínate lo que quedaría para ese pobre mortal. Entonces, Jacob, en compañía de su mamá, engañaron a Isaac. Jacob se hizo pasar por Esaú. Jacob se hizo pasar como su hermano e incluso se puso ropas de pieles porque Esaú era muy velludo a fin de que Isaac, que ya era un anciano ciego, bendijera a Jacob por encima de Esaú. Cuando Esaú se enteró, eso se armó un problemón. Se armó una crisis familiar a tal punto que Esaú intentó matar a su hermano. Él tuvo que huir a otra región. ¿Por qué? Porque su hermano lo estaba buscando para matar. Su hermano hizo lo que más pudo para poder matarlo porque perdió la bendición. Perdió por culpa de Jacob lo que era para él. Y Jacob obviamente tuvo que llorar amargamente. Y luego él pudo sentir en su propia vida lo mismo que sintió Esaú. Porque este hombre llamado Jacob se enamoró de una mujer llamada Raquel, que era la menor de su hermana llamada Lea. Y el papá de esas dos mujeres hizo exactamente lo mismo que Jacob le hizo a su hermano. Es decir, lo engañó. Este hombre llamado Jacob trabajó 7 años para ganarse el favor y el permiso y el derecho de poder casarse con la mujer que amaba, que era Raquel. Cuando llegó el tiempo ya de los 7 años de poderse casar, y le dijo, bueno, esta es mi esposa, yo trabajé por ella 7 años, ahora es mi derecho de formar mi hogar con Raquel, mi esposa. Sin embargo, el papá dijo, ok, está bien, pero venga, hagamos una fiestecita, vamos a celebrar, vamos a tomarnos unas polas. Y resulta que a este hombre lo emborracharon. Y cuando ya estaba ya en su cuarto, llegó y el papá metió a la mayor y la hizo pasar por la menor. Y se acostó Lea con Jacob y le embarazó. Cuando se enteró todo eso, hubo una revolución en donde Jacob peleó porque lo habían engañado. El engañador había sido engañado y tuvo que trabajar otros 7 años para poder legalmente tener a Raquel. Entonces, vemos cómo las cosas cuando las hacemos a nuestra manera y no esperamos el tiempo de Dios, no creemos lo que Dios ya nos dijo, sino que como dicen algunos popularmente, Dios hay que ayudarle. Muchos dicen por ahí, hay que ayudar a Dios para que Él haga las cosas más rápido. ¿Sí? Pero otro ejemplo que encontramos en la Biblia de cómo podemos perder lo que Dios nos quiere dar en el momento por nuestra ansiedad, por nuestra impaciencia, fue Moisés. Con todo y que Moisés había sido un hombre preparado, Dios permitió que fuese educado bajo la cultura egipcia, tuviera todas las posesiones de un príncipe egipcio, tuviese todo el entrenamiento militar que podía tener. Este hombre todavía amaba su sangre hebrea. Dice la Biblia que cuando él vio que un egipcio atacaba a un israelita, Moisés miró para todos lados para ver si alguien lo estaba viendo y fue y mató al egipcio. Al día siguiente pensó que no había pasado nada, que el egipcio simplemente, solamente él lo sabía. Y resulta que cuando al día siguiente vio a 2 hebreos peleando, va y le dice a uno de ellos, al que comenzó la pelea, oye, pero ¿por qué golpeas a tu hermano? Palabras más, palabras menos, le responde el hebreo, tú no seas sapo, nadie te mandó a que actuaras, ya tú eres príncipe, pero nadie te puso como juez. ¿O acaso vas a hacerme lo mismo que hiciste con el egipcio el día de ayer? ¿Me vas a matar y me vas a esconder? Cuando Moisés vio eso, él se azaró, se asustó todo y él dijo, wow, ya se enteraron. Se dieron cuenta y efectivamente ya hasta el faraón se había dado cuenta y lo estaba buscando para matarlo. Él tuvo que huir a la región de Madián, que hoy en día es conocida como Arabia Saudita, y allí establecerse, ya no como un príncipe, sino como un mero pastor de unas ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de un hombre llamado Jetro. Entonces, pasar de tener una posición alta, economía buena, entrenamiento bueno,
una tradición buena a pasar a pastorear las ovejas de otro. Y es en ese momento cuando Dios lo llama, es en ese momento cuando Dios le dice, ok, es el momento de que tú te levantes y rescates a Israel. Y lo curioso fue que ese Moisés impetuoso, peleonero, libertador, que ya todo el mundo quería tomar a trompadas, le dijo a Dios, pero yo cómo voy a hacer eso si yo no sé hablar. Yo soy tartamudo y me da pena hablar. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Entonces, como vemos, simplemente he mencionado 3 ejemplos y hay muchísimos en la Biblia de cómo pasa en nuestra vida o qué es lo que pasa en nuestra vida cuando tú y yo dependemos de nosotros mismos y no creemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que el afán nos lleva a la adversidad. Cuando nos dejamos dominar por el afán, por la ansiedad, es más lo que nos quita que lo que nos permite alcanzar. Y es lo que dice el libro de Mateo, Salmos capítulo 37, versículo 5. Dice, entrega al Señor todo lo que haces. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y aquí podemos ver 3 verbos: entregar, confiar y ayudar. Cuando hablamos de entregar, hablamos de vincular a otra persona. Hablamos de hacer parte a otra persona. Hablamos de entregarle algo, pero no es simplemente desprendernos y despreocuparnos. No, es permitir que otra persona me ayude. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia cristiana Life, yo estoy aquí hablando a través de este monitor, a través de este dispositivo a ustedes, pero eso lo estoy logrando gracias a que detrás de esas pantallas están Giselle y están Laura que me están colaborando. También estuvo mi esposa conmigo aquí. Es decir, yo entregué esa carga a ellos, no para yo desligarme, sino para incluirlas a ellas, para que entre todos pudiésemos llevar adelante esto que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo hablamos del verbo confiar que dice la Biblia. Y aquí es creer en el poder de Dios. Yo no voy a confiar en alguien en quien yo esté convencido de que no tiene las capacidades necesarias para ayudarme. Yo no puedo entregarle o no puedo apoyarme en alguien en quien yo estoy plenamente convencido de que en vez de ayudarme me va a perjudicar. Ninguna empresa va a contratar a alguien que sabe que en vez de ganancias va a producirle pérdidas. Entonces cuando hablamos de Dios, dice la Biblia, y lo leo nuevamente, dice, entrega al Señor, es decir, vincula al Señor a tu vida. Vincula al Señor en todo lo que haces. Confía en Él, confía en su poder. Confía en que Él actuará en el momento que se necesita, que Él actuará cuando deba hacerlo. Tal vez tú te sentirás muchas veces solo o sola, diciendo Dios te dejó desamparado o Dios me dejó sola. Pero Dios estará contigo siempre y Él actuará en el momento indicado. Y Él, el tercer verbo es ayudar. Es decir, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Él no te va a dejar desamparada. No te va a dejar desamparado. Se dice en algunas tradiciones indias que una de las maneras en que los niños menores son iniciados en la vida adulta es que su padre se los lleva para un bosque oscuro, inhóspito y hasta a lo mejor peligroso. Y según la tradición es al niño que ya está haciendo la transición para ser un adulto, le vendan los ojos y lo dejan solo allí en un tronco o en un lugar sentado por 24 horas. Este niño tiene que quedarse allí sentado a expensas de cualquier peligro que pueda ocurrir durante la noche en este bosque. Hambre, frío, es decir, vencer sus propios miedos. Se dice que uno de sus niños comenzó a llorar, comenzó a desesperarse, hasta el punto que quería quitarse la venda, pero no podía porque estaba amarrado. Entonces estaba completamente en un estado inofensivo. Al día siguiente, cuando su padre le quitó la venda, el niño le dice, papá, ¿por qué hiciste esto? Yo tenía miedo, me dejaste desamparado, me dejaste solo. Y el papá le dice, mi hijo,
yo nunca me fui de tu lado. Siempre estuve allí a tu lado protegiéndote para que nada malo te pasara. Y es la misma manera en que Dios actúa con nosotros. A veces sentimos que Dios no está. A veces creemos que Dios se demora en actuar. A veces creemos que simplemente estamos solos en este mundo y es lo que hagamos nosotros mismos. Pero Dios quiere quitar esa venda de tus ojos, de tu corazón, para que tú puedas ver que Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar a tu lado para protegerte. Tal vez Él no va a estar encima de ti siempre, que tú sientas que siempre tú lo tienes ahí. Pero en el momento en que venga una amenaza, Él va a actuar. En el momento en que venga una necesidad, Él va a actuar. En el momento en que tú a lo mejor ni siquiera lo esperes, Él va a actuar. Y es por eso que quiero regalarte esta frase. La ansiedad genera más problemas de los que resuelve. La ansiedad genera más problemas de los que resuelve. Y entonces, ¿por qué debemos confiar en Dios? Debemos confiar en Dios porque no solamente es el Señor de todo, sino que también es omnipotente, es decir, todopoderoso. En el mundo existen muchísimos señores, presidentes, emperadores, dictadores, políticos, autoridades. Todos pueden ser considerados señores, pero ninguno de ellos es todopoderoso. Y mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 3 en relación a esto. Dios le dijo también a Moisés, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, es decir, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. O como dicen otros, Yahweh. Entonces, Dios se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, es decir, como el Dios todopoderoso, hablando de su capacidad, hablando de lo que era capaz de hacer. A Moisés se le reveló como el Señor, hablando de su autoridad. Al mundo entero, Dios se le ha revelado como el Salvador o el Mesías, hablando de su misión. Pero, según Isaías 53, dice lo siguiente, versículo 3 al 5, Dios se le ha revelado a la iglesia de una manera especial. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran para un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Dios se le reveló al mundo como el Salvador, pero a la iglesia se le reveló como el renovador, es decir, hablando de su reinado. Y uno de los libros que mejor lo explica es Apocalipsis, un libro que mucha gente le tiene miedo, un libro que mucha gente prefiere no leer porque le da miedo lo que va a ocurrir, pero es un libro que más que dar miedo, cuando lo entendemos bien, es un libro que da esperanza del futuro. Y dice el versículo 3 y 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, y quiero hacer un paréntesis, tal vez Dios no te está hablando a tu oído de una manera audible que tú puedas escuchar con tus sentidos. Pero Dios te está hablando a través de su palabra de una manera fuerte y te está diciendo, mi tiempo es mejor. Dios no se basa por el cronos, Dios se basa por el kairos, es decir, el momento oportuno. Y sigue diciendo, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Ya no será únicamente en nosotros, sino que vivirá con nosotros. Y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Wow. A Abraham, a los patriarcas, Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. A Moisés se le presentó como el Señor. Al mundo como el Salvador. Y a la iglesia, que es en el tiempo en el que estamos ahora mismo, se le está presentando como el renovador, es decir, como el rey de todo. Y finalmente, quiero hablar como punto número 2 de por qué debemos esperar el tiempo adecuado de Dios, y es porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y este término de siempre llega a tiempo o just in time surge en el año de 1950 cuando un hombre japonés llamado Taiichi Ohno, tal vez tú no lo reconozcas, si yo te pregunto, ¿tú conociste a Taiichi Ohno? Me dirás, never, nanay. Pero si yo te digo que Toyota, de pronto ya tú lo relacionas más. Pues Taiichi Ohno en el año de 1950 fue el fundador de Toyota y este hombre creó ese concepto de just in time. Just in time surge luego de que este hombre viajara hasta Estados Unidos y hablara con Henry Ford, porque ya Henry Ford para la época, el famoso constructor de los Ford, él había construido un imperio automovilístico muy grande. Y este hombre Taiichi quería saber su secreto. Quería saber cómo había logrado todo aquello por lo cual este hombre, Henry Ford, era tan conocido. Y dice la historia de que cuando vio este japonés lo que hacía, de cómo Henry Ford construía en masa, construía por lotes, construía de una manera desproporcionada, él se dio cuenta de que había mucha pérdida. Se dio cuenta de que era necesario reestructurar ese concepto. Y por eso él creó el Just in Time, que es hacer las cosas bien desde el principio a fin de reducir gastos y eliminar desperdicios. Es decir, eliminar esas tareas inútiles a fin de evitar tener sobrestock que ocuparan un espacio y que fuera dinero que no estuviera circulando. Del mismo modo, Dios quiere quitar cosas inútiles de tu vida. Dios quiere quitar de tu vida todo aquello que te ralentiza, aquello que te hace consumir más energía de la que realmente debieras consumir. Dios quiere llegar a tu vida de una manera a tiempo en donde tú disfrutes la presencia de Dios, pero no que sea como muchas personas que tristemente buscan a Dios, adoran a Dios, pero su vida pareciera como que fuera un castigo. Uno los ve tristes, uno los ve amargados, uno los ve, como decimos aquí en Colombia, llevados. Y uno dice, bueno, están adorando a Dios, pero no como que no lo están disfrutando. O no pareciera, o por lo menos no se me antoja a mí hacer lo que ellos están haciendo porque yo no quiero verme como ellos. Entonces Dios quiere llegar a tu vida de una manera a tiempo, en el momento en que tú más lo necesites. Y un buen ejemplo que quiero mostrarte para culminar esta enseñanza hoy fue lo que le pasó a un hombre llamado Daniel. Daniel fue un joven judío que el imperio babilonio lo llevó desde su lugar de nacimiento muchísimos kilómetros posteriormente hasta su imperio. Este hombre llamado Daniel, junto con sus amigos, se habían convertido en 4 jóvenes espectaculares con la gracia de Dios y que todo les salía bien. Eran hombres que tenían una convicción muy fuerte hacia la adoración a Dios. Pero resulta que ya estando adulto este joven o este hombre llamado Daniel, vino un nuevo imperio, los medo-persa, destruyeron el imperio babilonio, pero Daniel obtuvo mucho favor de parte de Dios para con el emperador y Daniel fue puesto en eminencia. Sin embargo, los que tenían envidia de Daniel porque le iba muy bien en todo, como pasa hoy en día también, aquellas personas comenzaron a endulzarle el oído al emperador y comenzaron a convencerlo a que dijera que cualquier persona que adorara a una persona u objeto diferente al emperador
tenía que ser echado al foso de los leones. Y no eran cualquier leoncillos, eran leones que literalmente los dejaban pasar hambre por mucho tiempo para cuando hubiese un castigo, los leones despedazaran rápidamente a su víctima debido a que actuaban por instinto carnívoro. Entonces Daniel, cuando se enteró de la noticia, lloró amargamente, pero sin embargo fue a la presencia de Dios y comenzó a orar 3 veces al día y de manera pública. Él no se avergonzaba de que lo vieran orando. Y eso produjo que aquellos hombres que incitaron al rey le avisaran al rey y le dijeran, tu amigo Daniel, al que tú tanto quieres, está orando a un Dios que no eres tú. Entonces, por ley, tú debes echarlo al foso de los leones. Y dice el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien tú tan fielmente sirves, te rescate. Pero mira lo que dice luego el versículo 21 y 22. Ese día pusieron a Daniel en el foso de los leones, era algo oscuro, pusieron una roca a fin de tapar cualquier salida. Y al día siguiente, muy temprano en la mañana, el rey bajó para mirar porque él quería mucho a Daniel. Era su mejor funcionario. Era incluso después del rey la persona más importante en el reino. Y cuando fue a mirar qué había sucedido con Daniel, quitan la piedra. El rey le pregunta a Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y luego de una pausa, Daniel grita desde el foso, desde la fosa de los leones, que viva el rey, que viva el rey, versículo 21 y 22. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. Wow. Daniel pudo tener la ayuda de Dios en el momento que más lo necesitó, porque Dios siempre llegará a tiempo. Como te venía diciendo desde el principio, este mes hablaremos acerca de la serie El tiempo de Dios. Hoy hablamos acerca de que debemos esperar el tiempo indicado. Tal vez tú no has sentido que Dios está actuando como tú quisieras que actúe, pero sabes, Dios va a llegar a tiempo. Dios a lo mejor está esperando que tú te enfoques en Él en lugar de tu necesidad. Dios está haciendo crecer en ti la presencia de Jesús a fin de que tú te enfoques más en quien da la bendición que en la bendición. Dios quiere que tú te enfoques más en Él que en la bendición. Entonces,